Animo a Miguel Ángel Navas Martín que vaya tomando los mandos del atril. A todos os recuerdo que las ponencias van a ir apareciendo en este libro, en este manual que haremos. Este es del año pasado, lo tenéis todos en las bolsas o a vuestra disposición, y si no el equipo os hará llegar. Al final cada uno de los capítulos será una explicación un poco menos acelerada, porque los tiempos son los que son, y con todos los datos para que podáis conocer mejor las ponencias. Le voy a ceder también la palabra a Juan del Llano, que es el director de la Fundación Gaspar Casal, que es el revisor de la ponencia que viene ahora. Para los que no conozcáis a el director de la Fundación Gaspar Casal, bueno, pues tenéis que saber que es uno de los es un médico, que es investigador, que es profesor y que además pues que es un experto en gestión sanitaria y que tiene, como diría, pues un funcionario, muchos trienios que le acompañan de experiencia. Adelante, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. La verdad es que me produce un gusto el presentar a un investigador joven que tiene un grado de sociología, que se dedica a la geografía humana, que para los que venimos del mundo de la salud pública y nos hemos formado fuera de España es algo pertinente a la par que relevante, y que además ha conseguido que sobre la idea de este seminario, que era tender puentes entre tres pilares: envejecimiento, cambio climático y salud, con su ponencia lo ha conseguido. La ponencia que nos va a presentar lleva por título Diferencias de territorio en la adaptación al calor de las personas mayores. Miguel Ángel trabaja como investigador predoctoral en la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad, escuela que, como muchos de ustedes sabrán, pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Sus principales áreas de investigación es desigualdades sociales en salud y la relación con los factores medioambientales. A nadie se le escapa que el cambio climático es, a los que hemos estudiado salud pública y conocemos los determinantes, pues uno de los cuatro, y muy importante. El más importante es estilos de vida, pero el segundo es el medio ambiente. Y en los últimos años el cambio climático es la mayor amenaza global para la salud humana, sin lugar a dudas, por delante de la recesión, por delante de la pandemia de la COVID, etcétera, etcétera. Y además Miguel Ángel nos va a hablar de la temperatura como disparador de la mortalidad en mayores de 65 años. Acabamos de pasar por una semana que ha sido un puñetero infierno. En España, me corriges, Miguel Ángel, pero vienen falleciendo unas 3.000 personas aproximadamente de golpes de calor. Seguramente este año acabaremos con 5.000 o 6.000. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Bueno, antes de nada, agradecer al Comité Científico, a la Fundación MAPFRE y a la Fundación Gaspar Casal por esta oportunidad que nos permite al grupo de investigación presentar estos resultados, ¿no? Bueno, como bien introducía Juan en la introducción, el cambio climático se considera actualmente la mayor amenaza global para la salud humana. El aumento de las temperaturas ha provocado una creciente preocupación por la asociación entre la temperatura, morbilidad y mortalidad. Como podemos ver, aprovechando ya la introducción de Juan, en esta diapositiva vemos que la amenaza del COVID está presente, la gran recesión, digamos, pero también la amenaza climática, que es la próxima que viene, que ya es una realidad, en la que tenemos que poner toda nuestra atención e intentar, pues bueno, ya que vamos un poco tarde al tema de medidas de mitigación, al menos intentar proponer medidas de adaptación, ¿no? Tú tienes 10 minutos, yo tengo menos, o sea que tranquilo. Vale. Nada. Las altas temperaturas aumentan los riesgos cardiovasculares y respiratorios, patologías nefrológicas, neurodegenerativas, salud mental e incluso la muerte.
utilizando el hilo conductor que todos los ponentes estamos teniendo del doctor Rojas Marcos, bueno, pues la salud mental está presente también, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios que, bueno, ya se sabe que el aumento de la temperatura pues puede estar asociado inclusive a suicidio, ¿no? Bueno, siguiendo en el contexto en el que está esta presentación, dentro del marco, en Europa el 74% de la población vive en zonas urbanas, donde los efectos del calor sobre la salud de las personas se ve agudizado debido a las características de los edificios y las infraestructuras, por el fenómeno o el efecto de la isla de calor, la propia contaminación atmosférica y también la contaminación acústica, ¿no? Bueno, en cierta medida las poblaciones están aclimatadas, suelen adaptarse técnica y conductualmente a su clima local. Sin embargo, debido al elevado ritmo de aumento de temperatura del calentamiento global, la aclimatación es insuficiente. Por tanto, lo que hace falta es adaptación, es decir, hace falta medidas de adaptación. Bueno, entre los distintos indicadores que permiten medir el impacto del calor en la salud se encuentra la TMM, que es la temperatura mínima de mortalidad, y la T-umbral, que es la temperatura máxima de disparo de mortalidad. Bueno, estos también son indicadores válidos para medir el nivel de adaptación. En este ejemplo de aquí que tenemos es una gráfica de mortalidad por temperatura máxima diaria, en el que se muestra en el caso de Madrid, en población general. Podemos ver que la temperatura de mínima mortalidad se encuentra en el vértice. Digamos que este gráfico en forma de V es característico de la temperatura de mínima mortalidad, y digamos que aquí se sitúa lo que es la temperatura óptima, y que todo lo que se desplaza hacia los lados sería temperatura no óptima, y que, por ejemplo, si se desplaza hacia este lado, se asocia a la mortalidad por frío, y si se desplaza hacia este otro lado, pues se asocia a la mortalidad por calor. Asimismo, en esta misma gráfica hemos incluido la T-umbral, que es la temperatura de disparo, en la que el aumento o el incremento de la mortalidad se hace significativo. Esta es la que se asocia con las olas de calor, es decir, con las temperaturas extremas. Entonces, bueno, pues este sería un poco un ejemplo visual del comportamiento, ¿no? Bueno, dentro de los objetivos de este estudio es, bueno, pues conocer las diferencias en la vulnerabilidad y proceso de adaptación al calor de la población de mayores de 65 años española dentro de la clasificación de territorio que hemos propuesto, urbano y rural, a través de las temperaturas temperaturas mínimas de mortalidad, de la TMM. Bueno, para llevar a cabo este estudio se realizó un estudio ecológico, longitudinal, retrospectivo, de series temporales, utilizando los datos a nivel provincial de mortalidad diaria y de temperatura máxima diaria, dentro del periodo de estudio 1983-2018, y diferenciando, como he dicho anteriormente, las poblaciones urbanas y no urbanas. Para el tratamiento de los datos se utilizaron datos de mortalidad diaria codificada en CIE-10 por todas las causas de muertes naturales, y estos datos fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. Para el indicador de temperatura utilizamos la temperatura máxima diaria, y estos datos, bueno, pues fueron suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET. Bueno, con respecto a la clasificación del territorio, se utilizó una tipología, digamos, urbana y no urbana, y se utilizó la clasificación propuesta por el Eurostat del 2015. Para este estudio lo que hicimos es agrupar dentro de la clasificación que propone el Eurostat en 3 tipos de regiones, que son regiones urbanas, regiones intermedias y regiones rurales. Pues agrupamos las regiones intermedias y las regiones rurales como tipología no urbana. En este gráfico podemos verla a nivel de provincia, además coincide con la clasificación de NAS3 que utiliza Europa, con el límite, digamos, administrativo, de limitación administrativo por provincias, ¿vale? Bueno, para el cálculo de la TMM, para cada año y provincia se determina la TMM, la temperatura de mínima mortalidad, mediante un ajuste cuadrático cúbico. Si este ajuste cuadrático cúbico no sale significativo, pues se calcula la TMM por estimación. En el caso que tampoco salga
el cálculo de esta TMM por estimación, pues el valor de esa TMM de ese año y de esa provincia pues se desestima. Con respecto al cálculo del nivel de adaptación, para determinar el nivel de adaptación, pues bueno, a partir de los valores de la TMM anuales se realiza un ajuste lineal que permite determinar el ritmo de variación temporal de la TMM. Este ritmo está expresado en grados Celsius por década. También se calculó a través de la media anual de la temperatura máxima diaria, la Tmax, el ritmo de variación de la Tmax. Entonces, cuando tenemos ya calculado el ritmo de variación de la TMM y cuando tenemos calculado ya el ritmo de variación de la temperatura Tmax, temperatura máxima diaria, la diferencia entre estas dos variaciones es lo que nos permite obtener el nivel de adaptación. Cuando ese nivel de adaptación es mayor que 0, podemos decir o podemos considerar que se ha realizado un proceso de adaptación al calor. Bueno, con respecto a los resultados, podemos ver, por ejemplo, aquí se muestra la que es la relación de las provincias urbanas, en el que la temperatura, o el promedio de la temperatura de mínima mortalidad que se obtuvo a nivel de provincias urbanas fue de 79,6 grados centígrados, que el ritmo de variación de la MMT obtenida fue de 0,38 grados Celsius por década y que el nivel de adaptación fue de 0,09, también reflejado en grados Celsius por década. Bueno, aprovechando esta gráfica, simplemente comentar que sí que se ha ofrecido el valor promedio de todas las provincias, pero sí que podemos ver que hay diferencia en distintas provincias en las que sí presentan un nivel de adaptación negativo, por tanto podríamos decir que no hubo adaptación en ese periodo, y otras que sí presentaron el proceso, digamos, de adaptación. En la siguiente gráfica, se muestra el resultado a nivel de provincias rurales. Bueno, lo que se ha hecho para poder mostrar esta diapositiva, se ha dividido en dos, la tabla en dos, ¿vale? Y bueno, también podemos ver que dentro de los resultados, que la TMM es de 28 grados Celsius en las provincias rurales, el promedio, que el ritmo de variación de la MMT fue de 0,48 y que el nivel de adaptación obtenido fue de 0,12, ¿vale? También, igual que las provincias denominadas urbanas, también se encuentra que hay en algunos casos que no presentaron, digamos, adaptación. Bueno, en este gráfico podemos ver la evolución de la temperatura de la mínima mortalidad a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces podemos ver aquí la secuencia de los años, desde el 83 hasta el 2018, y digamos las MMT que se han calculado, las TMM, perdón. Podemos ver que la tendencia en la que es los territorios denominados urbanos es de 0,37 y que en la tendencia a lo largo del tiempo de la TMM en los territorios rurales, digamos, es de 0,39, ¿vale? Bueno, 0,40. Y bueno, a continuación en esta gráfica, lo que se representa en este diagrama de dispersión son las variaciones de la TMM con respecto a las variaciones de la Tmax o la temperatura máxima diaria, ¿vale? Entonces, lo que se representa en esta gráfica, podemos ver que 9 de 4 provincias urbanas se encuentran en la zona de adaptación y que 22 de 36 provincias rurales se encuentran también en la zona de adaptación. Bueno, pues aquí también se puede ver que hay una gran heterogeneidad en el que sí que hay provincias que sí están dentro de esa zona de adaptación, pero en cambio hay otras que no se encuentran dentro de ese periodo de adaptación. Bueno, ya para concluir, a modo de discusión, pues bueno, la vulnerabilidad al cambio climático es diferente según las diferencias poblacionales, produciéndose diferentes respuestas adaptativas. Que hay diferentes patrones de vulnerabilidad al impacto del calor. Esto se puede explicar pues, por distintos factores, como puede ser el nivel socioeconómico o incluso el acceso a servicios sanitarios, que en general se está produciendo una adaptación al calor de la población anciana, la población mayor o igual a 65 años, tanto en zonas urbanas como en zonas no urbanas. Y que la adaptación puede atribuirse a varios factores, desde la adaptación fisiológica hasta otros factores de tipo social, cultural, de salud, económicos y de infraestructuras.
Y bueno, ya para finalizar, dentro de las implicaciones prácticas, dentro de los hallazgos encontrados en este trabajo, pues podríamos resaltar que nos permitiría entender las diferencias de adaptación al calor según la zona geográfica, que también sería útil para planificar acciones personalizadas de prevención de salud pública, y que también es interesante incluir diferentes ejes de desigualdad en salud, como hemos visto, clase social, género, edad, etnia y territorio. Y nada, con esto pues ya estaría todo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Excelente control de tiempos. Finalizo con unas palabras para reiterar mi felicitación a Miguel Ángel a que prosiga en esta línea de trabajo que me parece original. El objetivo ya lo era, conocer diferencias en la vulnerabilidad y en el proceso de adaptación al calor en población de mayor de 65 años en territorios urbanos frente a no urbanos, con un indicador como son las CMM, pues realmente pues, es ciertamente novedoso. También estamos ante un estudio ecológico longitudinal, retrospectivo, que cubre 35 años, lo cual no está nada mal. Realmente, aunque las diferencias que se han encontrado, algunas de ellas son estadísticamente significativas, pues 1,6 grados entre provincias urbanas frente a no urbanas tampoco es una diferencia muy importante. Lo importante aquí es destacar el papel que pueden jugar en estas correlaciones a través de los análisis temporales que han hecho las variables de confusión, las cuales las tiene bien identificadas y son las que la literatura nos apunta: nivel socioeconómico, acceso a servicios sanitarios, porque todos estos factores pueden contribuir a que los resultados sean mayores o menores. Interesante saber que la mayoría de nuestra población mayor de 65 años se está adaptando bien al calor, más nos vale. Y poco más, quizá resaltar, y así pues cumplo con el tiempo asignado, que sería importante, y en este sentido sería la pregunta que te formulo, Miguel Ángel, que pudierais llevar a cabo un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, hacia adelante en el tiempo, porque los estudios ecológicos están muy bien para encontrar estas asociaciones, pero realmente lo que nos interesa es saber sobre la persona qué es lo que está experimentando, ¿no? Por eso te preguntaría si tenéis previsto realizar un estudio de este tipo. Gracias, Juan. Bueno, dentro del grupo de investigación tenemos varias líneas de investigación en las que estamos trabajando. El tema de adaptación es un tema emergente, hay poca literatura, estamos trabajando sobre ello, estamos incluyendo más ejes de desigualdad. Y con respecto al tema de proyección, sí que el grupo tiene ya publicado algún artículo, pero enfocado más a ola de calor. Por ejemplo, las estimaciones que se prevén según los escenarios previstos de calentamiento global. Si hablamos que las muertes atribuibles al calor son por ola de calor de 1.300, pues según el ritmo de crecimiento de la temperatura global, del calentamiento global, en un escenario de creo que de 2050 se puede llegar hasta 13.000 muertes por ola de calor. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea y creo que bueno, todavía nos quedan muchas cosas por seguir avanzando, pero bueno, creo que vamos por buen camino. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias.